Mi deseo es tomarte de la mano esta noche y que juntos vayamos otra vez a donde todo empezó. Cada vez que estés desorientado en la vida, cada vez que pierdas el rumbo, cada vez que estés desanimado, cada vez que estés confundido, volvé al lugar donde todo empezó. Y el lugar donde todo empezó es en la cruz. Y no tengo otra palabra para decir esta noche que volvamos a mirar la cruz de Cristo. Y dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 21, lo tienen allí. Dice el apóstol Pedro, porque para esto fueron ustedes llamados, porque también Cristo murió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Seguramente es un pasaje que has leído muchas veces, pero quiero rescatar esta frase, y es que Cristo murió, dice el apóstol Pedro, por nosotros, dejándonos ejemplo. Y lo que quiero hacer simplemente esta noche es llevarte a la cruz y ver el ejemplo de Jesús en la cruz. Note que dice, Cristo murió dejándonos ejemplo. Es decir, Jesús no solamente nos dejó su ejemplo viviendo, es que también me dejó su ejemplo muriendo. Hasta te lo diría de esta manera, en su manera de morir, nos estaba enseñando cuál tiene que ser nuestra manera de vivir. Jesús no solamente enseñó cuando vivió, cuando enseñó, Jesús enseñó cuando estaba muriendo. Y Pedro nos lleva a la cruz y dice, cuando Él estaba muriendo allí, nos estaba dejando un ejemplo. Y entonces, lo que voy a hacer es simplemente volver al Calvario. Y ustedes saben que aquel momento cuando Jesús agonizaba en la cruz del Calvario, Él pronunció 7 famosas frases que están en los evangelios, las famosas 7 palabras de la cruz. Y entonces simplemente las voy a mencionar una por una para que, viendo cómo Jesús murió, aprendamos cómo es nuestra forma de vivir. Así que las vamos a repasar en el orden cronológico que aparecen en la escena de la cruz. Y la primera está en Lucas 23, 34, los tienen allí los pasajes. Y la pregunta es entonces, ¿y cómo murió Cristo? Dice Pedro que Cristo murió dejándonos ejemplo. ¿Cómo murió Jesús? Bueno, esto es lo primero. Jesús murió perdonando a otros. Dice el Evangelio de Juan, Lucas 23, Lucas 23, 34. Y Jesús decía, mientras estaba en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Note la forma verbal, justamente esta traducción recoge el sentido original del texto, porque esa frase no fue una frase que Jesús dijo una sola vez en la cruz. No es que en un momento determinado Jesús dijo, Padre, perdónalos. El texto dice, y Jesús decía, es decir, Jesús bautizó con perdón cada una de las ofensas y las humillaciones que recibió en la cruz. En toda esa parodia de coronación que le hicieron cuando le colocaron una corona de espinas, jugando a que era el rey. Y como rey tenían que ponerle una capa y entonces después de haberle lacerado la espalda, se la pusieron. Y entonces como todo rey era ungido con aceite, lo ungieron a escupitajos. Lo escupieron de arriba abajo y así lo ungieron como rey. Y en cada una de esas humillaciones, Jesús estuvo dispuesto a perdonar. ¿Cómo murió Jesús? Murió perdonando. Y entonces, si nosotros vamos a vivir como Él murió, ¿cómo se supone que tenemos que vivir? Tenemos que aprender a perdonar a otros. No es posible que nosotros
imitemos a Jesús si no caminamos el camino del perdón. Perdonar es lo que más nos asemeja a Dios. Alguien dijo, nos parecemos a los animales cuando matamos. Nos parecemos a los hombres cuando odiamos. Pero nos parecemos a Dios cuando perdonamos. Y entonces, frente a la cruz, yo tengo que preguntarme, si eso fue hecho por mi perdón, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano? Perdonar no es olvidar la ofensa, porque olvidar es un acto involuntario. Nadie se olvida algo intencionalmente. El perdón es algo voluntario. Perdonar no es necesariamente olvidar la ofensa, porque no es suspender el recuerdo, sino es poder superarlo. Es entregarle a Dios la causa. Entonces el perdón no es algo entre yo y el que me ofendió. ¿Te das cuenta? El perdón no es algo entre quien me ofendió y yo. El perdón es algo entre yo y Dios. Por eso Jesús en la cruz no dice, los perdono. Él le habla al Padre. Entonces, cuando yo he sido ofendido por otra persona, la forma de sanar mi corazón es llevar esa ofensa y entregársela a Dios. Claro que eso no cambia el pasado. El perdón no está para cambiar el pasado. Eso cambia el futuro. Y eso cambia tu presente y cambia tu corazón. Y es que en la cruz nosotros recordamos que si nosotros tenemos esperanza es porque fuimos perdonados. Y si Jesús murió perdonando, para imitarle yo tengo que aprender a perdonar a otros. Segundo lugar, ¿cómo Jesús murió? Jesús no solamente murió perdonando a otros, Jesús murió salvando a otros. La segunda frase de la cruz, miren cómo dice, está en Lucas también 23, verso 43. Jesús le dijo a uno de los malhechores que estaba a su lado, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús vino a este mundo para alcanzar a los perdidos y murió haciendo lo que había venido a hacer. No solamente vivió para alcanzar a los perdidos, aun cuando estaba en el momento mismo, cuando la muerte estaba abriéndose a sus pies, él antes de morir posiblemente dijo, no me voy a ir sin llevar uno más. Y murió como había vivido, ganando a otros. Y entonces, si Jesús murió hasta el último suspiro, Él lo usó para ganar a otra persona para el reino de los cielos. Si yo quiero imitar a Jesús, no solamente voy a tener que perdonar a otros, sino como iglesias tenemos que aprender que estamos para ganar a otros. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que fue muerto bajo el régimen de Hitler, él dijo algo muy cierto. La iglesia es la única organización de la historia y del mundo que existe para el beneficio de los que no son sus miembros. Voy a repetirlo. La iglesia es la única organización que existe para el beneficio de los que no son sus miembros. Cuando se funda una institución, un club, una asociación, ¿se hace con qué finalidad? ¿De beneficiar a quién? A los que son miembros de ella. La iglesia, por el contrario, existe para el beneficio de los que no están adentro. ¿Para qué estamos nosotros acá? Esta semana le decía a mis hermanos en la iglesia, ¿para qué estamos nosotros acá? ¿Sabe para qué estamos nosotros acá? Para los que no están acá. Si no, esto se convierte en un club de amigos. Nuestro sentido de vocación es la misión que el Señor nos ha encomendado. Estamos acá para alcanzar a los perdidos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aun cuando se estaba muriendo, no se olvidó para qué había venido. Y antes de irse, salvó a alguien más. Bajó hasta la cruz, hasta el momento más humillante. San Agustín dice, en la cruz Jesús bajó hasta lo más bajo para que de ahí en adelante
toda caída sea sobre Él. Entonces, por más bajo que una persona haya caído, siempre puede caer sobre la cruz, porque Jesús fue hasta lo más bajo. No hay una persona que sea irredimible. Hay que sacar del vocabulario evangélico esa palabra inconverso. Sáquela de su vocabulario. Toda persona es convertible, toda persona es transformable. Si se arrepiente de sus pecados y viene a Jesucristo, por más bajo que haya caído, Jesús bajó hasta allá para levantar a los caídos. ¿Cómo murió Jesús? Jesús murió perdonando a otros. Dijo, Padre, perdónalos. Jesús murió salvando a otros. Pero en tercer lugar, Jesús murió pensando en otros. Curiosamente, cuando Él está en la cruz, la tercera palabra de la cruz es esta, está en Juan 19, verso 27. Mientras Él está agonizando, Él mira hacia abajo y al pie de la cruz está su madre, María, y al lado está Juan. Y se supone que en ese momento de agonía, Él tiene que estar pensando en Él. Es lo que todos hacemos. A ver, cuando yo estoy enfermo, cuando yo estoy en una necesidad, cuando yo estoy en un problema, inmediatamente me convierto en el eje de todo lo que está ocurriendo y pienso que todo debe girar alrededor mío. Y Jesús está en el momento de mayor agonía y en vez de estar pensando en Él, está pensando en su madre. Murió como había vivido, no pensando en Él. Murió pensando en otros. Y entonces, iglesia, si nosotros vamos a vivir como Cristo murió, no solo tenemos que perdonar a otros y ganar a otros. En tercer lugar, tenemos que aprender que estamos para servir a otros. Esa es nuestra razón de ser. Servir a Dios sirviéndonos unos a otros. ¿Sabe usted que en el Nuevo Testamento hay más mandamientos que hablan del amor al prójimo que del amor a Dios? Por una sencilla razón. Porque la única manera de servir a Dios es sirviendo a las personas. ¿Sabías esto? Hay gente que cree que servir a Dios es como que yo sirvo a Dios para llenar una necesidad que Dios tiene, ¿no? Digamos, claro, si yo no voy a la iglesia, si no trabajo, si no hacemos algo, pobre Señor, el Señor me necesita, yo tengo que hacer algo para el Señor. Y entonces es como que nosotros al servir o al hacer algún sacrificio, algún ministerio, alguna tarea, estamos llenando una necesidad que Dios tiene. Déjame decirte algo, Dios no necesita absolutamente nada. Imagínate que si yo un día podría ir delante de Dios, si alguno de nosotros esta noche diría, bueno, yo quiero servir a Dios y puedo hablar delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero servirte, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Y el Señor te va a decir, la verdad que yo no necesito nada. Porque ¿qué necesita el Señor? Yo no necesito nada. Pero te voy a dar una idea. Hace algo por el que tenés al lado y tal vez después te vas a dar cuenta que haciéndolo para él, lo estabas haciendo para mí. Por eso en aquel día muchos se van a sorprender y van a decir, Señor, pero ¿y cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Pero cuándo estuviste en la cárcel y te visitamos? ¿O cuándo estuviste enfermo y te fuimos a acompañar? Y el Señor les dirá, cuando lo estabas haciendo para ellos, yo lo tomé como que lo estabas haciendo para mí. Entonces, así cierra la ecuación. No hay absolutamente manera de servir a Dios a menos que nosotros estemos dispuestos a servir a los demás. Y eso nos toca el orgullo. Porque yo no quiero ir a limpiar lo que otro ensució. Porque yo no quiero disponer de mi tiempo para dedicárselo a otra persona. Pero mi querido, nosotros como cuerpo estamos para servirnos unos a otros, porque es la única manera de servir a Dios. Jesús murió perdonando a otros, pensando en otros y sirviendo a otros. Pero además,
Jesús murió necesitando a otros. La cuarta frase que él dice en la cruz es asombrosa. Dice el Evangelio, capítulo 19 de Juan, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpla la Escritura, dijo: tengo sed. El Evangelio de Mateo cuenta que previo a esto le habían dado a Jesús un potaje que le daban a los reos para anestesiarlo. Y mezclaban el vinagre con unas hierbas que ayudaban a paliar el dolor de la persona en la crucifixión, que era algo tremendamente doloroso. Y Jesús no lo quiso tomar. Él quiso soportar por nuestros pecados su entrega en la cruz de manera totalmente consciente. Y por eso dice, aunque le dieron vinagre mezclado con mirra, él se negó a tomarlo. Pero después llega un momento, por la misma fiebre, el tétano, el oleaje de calambres que se desata en el cuerpo, estando en la agonía en la cruz. Él que había dicho que era el agua de vida, de pronto el Dios del cielo se vuelve vulnerable al punto que reconoce que puede necesitar una mano de un ser humano. Y les dice, les comparte una necesidad. Imagínense, el Dios del universo compartiendo una necesidad con quienes están delante de la cruz burlándose de él. Y él les dice: tengo sed. Jesús se volvió vulnerable y murió necesitando a otros. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Vamos a tener que vivir de esta manera. Si yo quiero imitar a Jesús en su manera de morir, tengo que dejarme ayudar por otros. La cruz nos enseña a morir a nuestro egoísmo, nos enseña a morir a la autosuficiencia. Esto, hermanos, es un hospital. Recién le decía a los líderes, estaba reunido con los líderes recién, y yo les decía, miren, en toda organización, una fundación, un instituto, un club, el Rotary Club, lo que sea, usted, para ser admitido en una empresa, usted tiene una entrevista con el gerente de recursos humanos. ¿Por qué? Quieren chequear si usted es buena persona. Y usted tiene que demostrar que es buena persona. Y tiene que llevar antecedentes y tiene que llevar un currículum. En todo lugar donde usted quiera entrar para ser admitido, tiene que demostrar que es buena persona. Por todo lo contrario, en la iglesia usted no será admitido a menos que no acepte que no es buena persona. Lo primero que tiene que aceptar que es pecador. Y estos somos nosotros, un grupo de pecadores redimidos, perdonados por la sangre de Cristo, que nos necesitamos unos a otros. Entonces uno tiene que tener la grandeza de reconocer cuando necesita ayuda. A ver, si usted se siente mal, ¿usted llama al médico o espera que el médico lo llame a usted? Porque hay gente, por ejemplo, que tiene algún problema y dice, el pastor no me llamó. Y llámalo vos. ¿Qué sabe el pastor lo que te pasa? O vos, cuando vos tenés un problema, el médico te llama a vos. El apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, en un momento se siente desolado, está solo. Dice, me han abandonado, nadie vino a declarar a mi favor en el primer tribunal que tuvo ante el César. Y en ese momento de soledad, ¿qué hace? Escribe una carta y le dice a Timoteo, vení a visitarme. ¿Cuál es el problema de aceptar que necesito que alguien me visite? Es la grandeza de un hombre que habiendo hecho lo que hizo, de pronto se siente solo y necesita, y manda un WhatsApp, necesito verte. Y le dice a Timoteo, necesito verte. Pablo murió necesitando a otros. Jesús murió necesitando a otros. Y todos nosotros necesitamos a otros. Y eso debe ser la iglesia, un lugar en el que no estamos para juzgarnos unos a otros. Es un lugar donde nos necesitamos unos a otros. Dice el apóstol Pedro,
Jesús murió dejándonos ejemplo. En su manera de morir nos enseñaba cómo teníamos que vivir. ¿Y cómo murió Jesús? Murió Jesús perdonando a otros, ganando a otros, pensando en otros. Jesús murió dejándose ayudar por otros. Pero en quinto lugar, Jesús murió clamando al Padre. Cuando siguen corriendo los momentos en la cruz, seguimos parados frente a la cruz y Jesús va a pronunciar la quinta palabra. Dice el verso 46 de Mateo 27. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús muere también clamando a Dios. En el momento más difícil, cuando de pronto el cielo se cierra. ¿Sabe que cuando Jesús nació, se hizo de día a la medianoche? Dice el Evangelio de Lucas que aparecieron los ángeles y el resplandor lo rodeó y se hizo de día a medianoche. Cuando Jesús murió, se hizo de noche a mediodía. El cosmos estaba respondiendo a lo que ocurría en la experiencia del Hijo de Dios mientras transitó en la tierra. Y en ese momento, cuando Jesús está cargando tus pecados y los míos, Él se siente abandonado por el Padre y lo que hace es orar. Y eleva una oración que está en el Salmo 22. De hecho, te digo esto, de las 7 palabras de la cruz, 3 son oraciones. ¿No te resulta extraño que la persona más poderosa que este mundo ha conocido fue una persona tremendamente necesitada de oración? Jesús continuamente necesitaba orar. ¿Por qué? Esto le llamó tanto la atención a los discípulos que un día vinieron y le pidieron: Señor, enséñanos también a nosotros. Ellos vieron que había una conexión entre su vida de poder y su vida de oración. Jesús en cualquier momento se escabullía. Usted vio que nosotros hacemos actividades por obligación, pero hay otras actividades que nosotros las hacemos porque es un gusto personal, una pasión personal, algo que nos agrada, que nos renueva. Hay gente que siempre busca el momentito, por más que esté complicado, para decir: no, pero me voy a pescar un día. O hay gente que se hace un ratito dentro de toda la actividad que tiene porque quiere ir, en tal horario se escapa porque quiere ir a jugar al fútbol. ¿O? Ustedes vieron esa gente que está en el trabajo y está tan necesitada del tabaco que siempre encuentra un huequito para salir afuera y fumarse un cigarrillo. Jesús hacía lo mismo, pero con la oración. En medio de toda su agenda de tantas demandas, cuando tenía un momentito y se podía escapar, se escapaba de entre la gente y se iba a hablar con el Padre. Y Jesús murió como había vivido, clamando, orando y rogando a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a vivir si es que vamos a vivir como Jesús murió? Perdonando a otros, ganando a otros, sirviendo a otros, dejándonos ayudar por otros y buscando a Dios. En sexto lugar, la sexta palabra de la cruz. La próxima palabra que Jesús pronuncia demuestra que Jesús murió obedeciendo al Padre. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 19, verso 30. Entonces Jesús, después que hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esta es una expresión, tal vez alguno de ustedes está acostumbrado a escucharla
en la traducción griega, que es tetelestai, pero en realidad es una expresión hebrea, asahá, suena algo así, y se usaba en momentos muy particulares. Cuando un amo mandaba a un siervo a cumplir una tarea, cuando la tarea estaba cumplida, el siervo volvía y decía, asahá, está hecho. Cuando una deuda era pagada y se sellaba la deuda que estaba pagada, se usaba la misma expresión. La deuda está pagada, asahá, está cumplido. Cuando el sacerdote salía del santuario y el sacrificio había sido aceptado, usaba la misma expresión. Y esta es la expresión que Jesús usa en la cruz, la sexta expresión. Él murió obedeciendo al Padre. Y llegó hasta ese momento y dijo, no dijo consumado estoy, no está hablando de él, está hablando de la obra que Dios le había encomendado. Y dijo, Señor, consumado está cumplido. Cuando Pablo mira esto, él dice, Jesús fue obediente, ¿se acuerdan cómo dice? Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo murió Jesús? Jesús murió obedeciendo a Dios. Entonces, nuestra manera de vivir debe ser obedecer a Dios. Y la última frase de la cruz, está en Lucas capítulo 23, verso 46, y dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús murió confiando en Dios. A pesar de que Él se sintió abandonado. De modo que en la cruz es la única vez que Él nos llama a Dios papá. En todos los evangelios, todas las veces que Jesús se refirió a Dios, siempre lo llamó Padre. La única vez que no lo llama Padre es cuando Él se siente abandonado en la cruz y le dice Dios. Y a pesar de sentir ese momento de desamparo, a pesar de que el cielo se ha cerrado, a pesar de que todo lo lleva a sentir y a pensar que Él está abandonado, Él sabe que más allá de lo que Él está viviendo, todavía las manos del Padre están ahí para sostenerlo. Y a pesar de todo, Él decide confiar y decirle, Señor, en tus manos. Decide confiar en esas manos y termina diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando usted mira todo esto, cómo Jesús murió, se da cuenta que la cruz no solamente es el lugar donde yo fui para recibir la nueva vida. La cruz es el lugar a donde tengo que volver todos los días para saber cómo tengo que vivir esa nueva vida. Mírelo así. En la cruz aprendemos a perdonar a otros como Jesús murió, a ganar a otros como Jesús murió ganando a otros, servir a otros como Jesús murió sirviendo a otros, dejándome ayudar por otros como Jesús se dejó ayudar por otros, rogando a Dios como Jesús oró a Dios aún en la agonía, obedeciendo a Dios como Jesús fue obediente hasta la muerte y confiando en Dios como Jesús murió, a pesar de todo, nunca dejó de confiar en el Padre. Ahora, ¿se da cuenta usted que las 4 primeras palabras de la cruz tienen que ver con otros y las últimas 3 con Dios? ¿Están resaltadas allí? ¿Sabe que la cruz tiene 2 travesaños? Uno es vertical y otro es horizontal. La cruz es el punto de restauración horizontal. La cruz es el punto de restauración del hombre con Dios, pero también la cruz es el punto de relaciones de sanidad y de la restauración horizontal.
En la cruz no solamente tenemos la reconciliación del hombre con Dios, sino que tenemos la reconciliación entre hombres como un solo pueblo. Y entonces, ¿qué mejor manera de empezar que volviendo a la cruz, donde todo empezó? En esta ciudad se levantó el primer testimonio cuando por primera vez se predicó la cruz. Y si nosotros queremos tener un futuro como iglesia, tenemos que volver cada día a la cruz y aprender qué es en la cruz, donde aprendemos el amor a Dios y el amor a otros. Es en la cruz donde recordamos lo que el apóstol Pablo, tal vez de una manera tan vívida, esto nos muestra. Yo cuando miro esto pienso en Gálatas capítulo 2, cuando el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque para perdonar a otros tengo que morir al rencor, crucificar mi rencor. Para ganar a otros tengo que morir a mi egoísmo. Para servir a otros tengo que morir, renunciar y crucificar el individualismo. Para dejarme ayudar por otros tengo que morir a la autosuficiencia, al orgullo. Para buscar y clamar a Dios tengo que morir a mi independencia. Para obedecer a Dios tengo que morir a mi propia rebelión. Para confiar en Dios tengo que crucificar mi incredulidad. Así que en la cruz Jesús nos dejó el ejemplo de cómo vivir. En su manera de morir nos estaba enseñando cómo debe ser nuestra manera de vivir. Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses capítulo 3. Lo que quiero es conocer a Cristo. Y usted dice, bueno, para conocer a Cristo, ¿qué tengo que estudiar más la Biblia? Entonces, a estudiar alguna cristología. La expresión conocer ahí significa una relación íntima. Siempre que este verbo muchas veces se usa en la Biblia para describir una relación sexual. Entonces, pero no solamente una relación íntima, una experiencia íntima. El verbo conocer, escucha esto, se usa para describir una experiencia íntima que como resultado produce algo nuevo. Por eso usted va a ver que todas las veces que se usa esta palabra para describir una relación íntima, dice: y conoció a Adán a Eva y dio a luz, y conoció fulano a fulana y dio a luz. Es decir, es una experiencia que da a luz algo nuevo. Y esa es la palabra. Cuando Pablo dice yo quiero conocer a Cristo, es decir, yo quiero experimentar de una manera diferente. Quiero vivenciar mi relación con Jesús no como estudiando una materia, no simplemente leyendo un libro. Quiero experimentar el poder, miren lo que él dice, quiero experimentar el poder de su resurrección. ¿Y cómo puedo experimentar el poder de la resurrección? Hay una sola manera. Mire cómo lo dice él. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Se acuerda cómo murió Jesús? Perdonando a otros, pensando en otros, ganando a otros, necesitando a otros, buscando al Padre, obedeciendo al Padre y confiando en el Padre. Y Pablo dice, cuando yo soy semejante a Jesús en su muerte, entonces puedo experimentar el poder de la resurrección. Mis hermanos, si hay algo que los cristianos necesitamos volver a experimentar, si hay algo que la iglesia necesita, es volver a experimentar el poder de la resurrección. Pero para experimentar la resurrección hay que pasar por la cruz. No hay otra manera. Entonces mi llamado a la iglesia de San Genaro esta noche, y a vos de una manera muy particular, a cada uno de ustedes, es esta. Rendite incondicionalmente a Jesús. Decidite de una vez por todas a vivir para Él. Quiero decirte algo. Cuando vos venís a la cruz de Cristo, te puedo prometer y garantizar solamente dos cosas. Escúchame muy bien. Si vos hoy venís a rendir tu vida ante la cruz de Cristo, solamente te puedo garantizar dos cosas a la luz de la Biblia. La primera
es que vas a morir. No hay manera de ir a la cruz y no morir. Y la segunda es que vas a resucitar a una vida diferente. Solamente aquellos que vienen a deponer su orgullo, su argumento, sus rencores, su egoísmo, su individualismo, solamente aquellos que vienen y están dispuestos a renunciar a su pecado y a su autosuficiencia, cuando mueren frente a la cruz, a todo eso, ahí se empieza a operar el poder de la resurrección. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos, dice el apóstol Pablo, empieza a operar. Por eso, cuando la iglesia se vuelve chata, cuando usted no ve frutos, cuando pierde el entusiasmo en la vida y cuando mi vida misma es simplemente una rutina de ir a la reunión y nada más, cuando se pierde la vivencia espiritual, lo que necesitamos es volver a la cruz. Porque la cruz trastornó el ciclo natural de la vida. Todo proceso biológico es así. Nace, vive, nace, crece, nace, vive, se reproduce y muere. Pero la cruz subvirtió eso. Porque la cruz nos enseña que el cristianismo es nace, vive, muere y entonces se reproduce. Jesús dijo, si el grano de trigo no muere, nunca se reproduce. ¿Ustedes quieren que esta iglesia se reproduzca? Volvamos a la cruz. Volvamos a donde todo empezó. A perdonarnos unos a otros, a servirnos unos a otros, a necesitarnos unos a otros, a ganar a otros. Volvamos a la cruz para buscar a Dios una y otra vez, para recordar cuál es el precio de nuestra obediencia al Señor y para vivir confiando en Él, aun cuando las cosas no resultan como esperábamos. ¿Sabes? Esta forma de vida, este llamado de Cristo, hoy no es muy popular. Vivimos en un mundo totalmente humanista. Y si hubieses visto a Cristo morir en la más sola de las soledades, abandonado por el Padre y olvidado por sus discípulos, hubieses pensado, ¿de qué vale la pena querer vivir como Jesús? Si fue un perdedor. Lo que nadie sabía que ese momento era el gran triunfo. Por eso Cristo sigue siendo la única fuente de salvación. En ese momento y en el peor momento, cuando Jesús a los ojos humanos está perdiendo, ese fue el momento del gran triunfo. No sé si sabes lo que es la lividez cadavérica. Y con eso termino. La lividez cadavérica es cuando un cuerpo muere, naturalmente, según la posición del cuerpo, la sangre se empieza a acumular en una parte del cuerpo. Cuando llega un perito, un fiscal o la policía forense, sabe las horas que el cadáver tiene por la lividez cadavérica, es decir, por la cantidad de sangre que se juntó en la parte que está más baja. Puede saber la posición en la que murió el cuerpo y si lo han movido, y puede saber las horas que lleva el cuerpo muerto, entre otras cosas. ¿Sabes que cuando una persona moría en la cruz, la lividez cadavérica hacía que sus talones, obviamente por la misma posición, baja la sangre y se ponen negros? Y si hubieras estado frente a la cruz, te hubiese llamado la atención eso. Más allá de todo el horrible cuadro, el talón de Jesús se amorató hasta quedar negro. Tal vez para recordarles, sin que todos los que estaban allí sepan, una profecía que fue dada desde el mismo comienzo, que un día Dios enviaría un hombre a su hijo que nacería de una mujer y que vendría a este mundo para redimirnos. Y aquel día, cuando todos pensaban que él estaba perdiendo, lo único que pudo el diablo fue morderle el talón. Y aunque él le magulló el talón, aquel día el Hijo de Dios le pisó la cabeza. Y ese fue el triunfo de la cruz. Y si por eso vos y yo estamos aquí,
es porque Cristo triunfó en la cruz del Calvario para darnos vida y aún en su manera de morir, enseñarnos que no hay otra manera de vivir. Iglesia de San Genaro, sigan volviendo cada día a la cruz. A ese lugar fuimos un día para recibir la nueva vida. A ese lugar vamos a volver cada día para aprender cómo se camina esta nueva vida que Cristo nos ofrece. ¿Qué te parece si nos inclinamos en oración delante del Señor? Y frente a la cruz podemos examinar qué lejos que estamos de lo que se espera de nosotros. Al ver lo que Jesús hizo por nosotros. Frente a la cruz, qué tontas parecen nuestras diferencias. Qué estúpidos parecen nuestros prejuicios. Qué insulsos parecen todas nuestras argumentaciones. Qué necia parece nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Por eso necesitamos hoy volver a rendirnos delante del Señor. Y yo quiero invitarte que le digas: Señor, quiero rendir mi vida ante ti esta noche. Quiero que perdones mis pecados, Señor, me arrepiento de mis pecados. Al aprender esta noche cómo Jesús murió, aún dejándonos ejemplo para que así vivamos, Señor, queremos empezar a caminar el camino de la cruz, que es el camino del que emana el poder de la resurrección. Señor, bendice a tu iglesia con un nuevo quebrantamiento. Bendice a tu iglesia con un verdadero y genuino arrepentimiento de toda vanidad, de todo egoísmo, de toda apatía, de toda indiferencia, de todo olvido. De toda excusa, de todo rencor, de toda amargura, de toda desidia, de todo aquello que ha desdibujado la imagen de Jesús en cada uno de sus hijos. Señor, enciende el fuego del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy crucificado. Y ahora ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. A ti sea la gloria por todos los siglos, en la iglesia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que a Él sea la gloria y que podamos caminar este camino de la cruz hasta que Él venga.